Dios mira cada detalle de tu existencia con ojos de propósito, porque en su diseño eterno, nada ocurre por casualidad. Desde el primer latido de tu corazón hasta el último suspiro que aún no llega, cada instante fue pensado, planeado y sostenido por su mano soberana. Él no crea en vano, no actúa sin intención, ni permite que el tiempo transcurra sin sentido. Así como el alfarero moldea la arcilla con una visión clara, así también Dios te forma con un destino preciso. La Biblia declara en Jeremías 29:11 que Él conoce los planes que tiene para ti, planes de bienestar y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Esa promesa no es genérica, es personal, específica, intransferible. Tú no eres un accidente, eres un proyecto divino. Aunque hoy te sientas soto, incompleto o perdido, recuerda que el valor de una obra no se mide en su estado intermedio, sino en su propósito final. El grano de trigo que cae en la tierra debe morir para producir mucho fruto, y así también tus muertes internas, tus pérdidas, tus derrotas, pueden ser el suelo fértil donde nazca tu destino. Dios no necesita que entiendas todo ahora, solo necesita que confíes. Confía como Abraham, que partió sin saber a dónde iba, pero obedeció porque creyó que el que llama también guía. Confía como José, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, pero elevado en su momento exacto. Tu historia no ha terminado, y el capítulo que hoy te duele puede ser el puente hacia tu promoción. No hay experiencia desperdiciada en el reino de Dios. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada oración en silencio, está siendo registrada, almacenada, y será usada en su tiempo. El enemigo quiere que creas que tu pasado te define, pero Dios dice que tu futuro te redime. Tú no estás atrapado en tu historia, estás siendo preparado para tu destino. Levanta tu rostro. Respira profundo. Siente la presencia de aquel que te sostiene. Él no te ha olvidado. Él no ha dejado de trabajar. A veces su obra es silenciosa, invisible, como las raíces bajo la tierra, pero cuando el árbol florece, todos ven lo que antes no se notaba. Así será contigo. Lo que hoy parece estancamiento, mañana será elevación. Lo que hoy parece ausencia, mañana será revelación. Dios está en el proceso, y el proceso tiene propósito. No te rindas. No abandones el campo. Permanece en oración, en fe, en obediencia. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu vida no es un ensayo. Es un acto de adoración, un testimonio en movimiento, una carta viva que muchos leerán. Vive como quien sabe que todo tiene propósito, porque así es. Cada paso, cada caída, cada victoria. Todo tiene un propósito. Dios nunca permite una prueba sin un propósito eterno detrás de ella, porque cada desafío es una herramienta en sus manos para forjar carácter, revelar identidad y cumplir promesas. Piensa en Jonás, huido de su llamado, atrapado en el vientre de un gran pez, rodeado de oscuridad y desesperación. Desde fuera, parecía un fracaso, un castigo, un final. Pero desde la perspectiva de Dios, era un tiempo de transformación, de humillación necesaria, de redirección divina. Cuando Jonás oró desde lo profundo, no fue solo un clamor de auxilio, fue el inicio de un nuevo capítulo. Dios no lo abandonó en la oscuridad, lo usó para cambiar una nación entera. Así también, tus momentos más oscuros no son tu final, son tu preparación. El desierto donde estás no es un lugar de castigo, es un lugar de entrenamiento. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a un pueblo. David fue perseguido, traicionado, escondido en cuevas, antes de ser ungido rey. La Biblia no glorifica la comodidad, glorifica la fidelidad en medio del fuego. Porque es allí, en el crisol, donde se revela lo que realmente eres. Dios no te saca del fuego para protegerte, te mantiene en él para purificarte. Como la plata refinada, pasas por el fuego no para destruirte, sino para eliminarte la impureza. Tus quejas, tus dudas, tus miedos, son arrancados uno a uno, hasta que tu fe brille como oro puro. Y cuando salgas, no serás el mismo. Tendrás cicatrices, sí, pero también tendrás autoridad. Habrás aprendido a escuchar su voz en el silencio, a confiar en su promesa sin verla cumplida.
Jesús mismo fue tentado en el desierto durante 40 días, no porque pecó, sino porque debía identificarse con tu lucha y vencer por ti. Si el Hijo de Dios pasó por pruebas, ¿por qué tú crees que estarás exento? La prueba no indica que Dios te ha dejado, indica que te está preparando. Y mientras tanto, Él no está ausente. Está contigo. En la hoguera de Babilonia había un cuarto hombre con los siervos de Dios, y ese hombre era el Hijo de Dios. Hoy, aunque no lo veas, Él está allí, caminando contigo, sosteniéndote, fortaleciéndote. No estás solo. No estás perdido. Estás en proceso. Y el proceso tiene propósito. No busques escapar del desierto antes a tiempo, porque allí es donde aprendes a depender de Él. Allí es donde tu alma se alimenta del maná del cielo, allí es donde tu corazón se entrena para gobernar. Cuando llegue el momento de salir, no lo harás solo con libertad, sino con poder. Porque todo lo que has vivido, incluso lo que no entendiste, fue necesario. Dios no desperdicia nada. Ni un cabello cae sin su permiso, ni una lágrima se derrama sin su propósito. Confía. Permanece. Obedece. Porque lo que hoy parece un callejón sin salida, mañana será la puerta de tu promesa. Dios utiliza cada circunstancia, incluso las más dolorosas, para escribir una historia que glorifica su nombre y salva vidas. Piensa en Ruth, una mujer extranjera, viuda, sin protección, sin futuro aparente. Perdió a su esposo, dejó su tierra y siguió a su suegra a un lugar desconocido. Desde afuera, parecía una historia de pérdida y sufrimiento. Pero desde el cielo, era el inicio de una cadena de redención que llevaría al nacimiento del rey David y mucho después al nacimiento de Jesús. Ruth no sabía que su fidelidad, su decisión de no abandonar a Noemí, la estaba colocando en la línea directa del Mesías. Ella simplemente decidió amar, servir y confiar. Y Dios multiplicó su obediencia. Así también, tus decisiones pequeñas, tus actos de amor silencioso, tus sacrificios sin reconocimiento, están siendo tejidos en un diseño mucho más grande. No subestimes el poder de una vida fiel. Dios no necesita que seas famoso, solo fiel. Porque la fidelidad abre puertas que el talento solo no puede. José fue fiel en la casa de Potifar, fiel en la cárcel, fiel con los sueños de otros, y cuando llegó su momento, Dios lo exaltó por encima de todos. No fue su sufrimiento lo que lo elevó, fue su fidelidad en medio del sufrimiento. Tú también estás siendo entrenado para un propósito mayor. Tal vez hoy estés en un lugar oscuro, trabajando sin ver frutos, orando sin respuestas, pero no estás solo. Dios está contando cada paso. Cada elección de integridad, cada vez que perdonaste en lugar de herir, cada vez que elegiste la paz en lugar del conflicto, fue un ladrillo en el fundamento de tu destino. Y cuando llegue el momento, que levantará ese edificio ante los ojos de muchos. La mujer que tocó el manto de Jesús no era famosa, no tenía título, pero su fe la sanó y su historia fue contada por generaciones. Tú también puedes ser esa persona cuya vida, aunque parezca pequeña, impacte eternamente. No depende de tu posición, depende de tu corazón. Dios busca corazones dispuestos, no perfiles perfectos. Él puede tomar lo que el mundo desprecia y convertirlo en instrumento de gloria. Como David, el menor de los hijos, elegido no por su apariencia, sino por su corazón. Como Gedeón, el más débil de la casa, levantado para derrotar a un ejército. Como la viuda que dio 2 monedas, valoradas más que todos los ricos juntos. Tu valor no está en lo que tienes, está en lo que eres en sus manos. Y cuando te rindes a Él, cuando dejas de luchar por controlar y comienzas a confiar, entonces su poder se perfecciona en tu debilidad. Porque no es tu fuerza lo que avanza su reino, es tu dependencia. Así que sigue adelante. No mires atrás con arrepentimiento, mira adelante con fe. Porque todo lo que has vivido, todo lo que has sufrido, todo lo que has amado, tiene un propósito. Y ese propósito está siendo revelado, paso a paso, en el tiempo perfecto de Dios. Dios no solo tiene un propósito para tu vida, sino que te ha dotado con dones, talentos y llamados específicos para cumplirlo. En el cuerpo de Cristo no hay miembro insignificante, porque cada uno tiene una función vital.
Así como un ojo no puede decir a la mano que no necesita su ayuda, así también nadie puede decir que no tiene valor en el reino de Dios. Él te creó con intención, con un conjunto único de habilidades, experiencias y pasiones que nadie más posee. Romanos 12:6 nos recuerda que cada uno ha recibido un don según la gracia que le fue dada y que debemos usarlo con fidelidad. No importa si tu don es enseñar, servir, animar, liderar, dar o simplemente escuchar con empatía. Cada don es necesario. Y cuando lo usas, no solo bendices a otros, sino que también te conectas con tu propósito. Porque el propósito no es solo un destino futuro, es una práctica diaria. Es vivir cada día en alineación con lo que Dios ha puesto en ti. Muchos buscan su llamado como si fuera un evento lejano, cuando en realidad, el llamado comienza hoy, en las decisiones pequeñas, en las oportunidades cotidianas. El siervo que recibió una mina no fue juzgado por lo que hizo con 10, sino por lo que hizo con una. Y fue reprendido no por tener poco, sino por no hacer nada. No subestimes lo que tienes. No digas que no sirves porque no hablas en público, porque no tienes dinero, porque no estudiaste. Dios no necesita que tengas todo, necesita que entregues lo que sí tienes. Como el niño con los 5 panes y los 2 peces, que no sabía que alimentaría a miles. Su obediencia fue el punto de partida de un milagro. Así también, tu obediencia, por pequeña que parezca, puede desatar lo sobrenatural. No esperes a estar listo, porque nunca lo estarás. Empieza donde estás, con lo que tienes, y deja que Dios multiplique. Porque Él no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Mira a Moisés, que se excusó diciendo que no era elocuente, y Dios respondió: ¿Quién hizo la boca del hombre? Yo soy el que te da la palabra. Tú no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas decir sí. Y cuando lo hagas, verás cómo Dios abre caminos, te da sabiduría, te conecta con personas y te ubica en lugares estratégicos. No hay coincidencias en el reino de Dios. Cada encuentro, cada puerta cerrada, cada oportunidad, es parte de un plan mayor. Así que no te compares con otros. No mires su don y digas que el tuyo no sirve. Tu don es tuyo y tu propósito es único. Y mientras lo uses, mientras lo desarrolles, mientras lo ofrezcas con gratitud, Dios te elevará. Porque el que se humilla será exaltado. El que sirve será honrado. El que da será bendecido. Y el que confía en el propósito de Dios, nunca vivirá en vano. Todo tiene un propósito, y tú eres parte de ese propósito. Vive como quien no sabe. Actúa como quien no cree. Y verás cómo tu vida se convierte en una señal viva de su fidelidad. Dios transforma el dolor en propósito, no porque disfrute de tu sufrimiento, sino porque su poder se manifiesta en tu debilidad. Piensa en José, cuyos hermanos lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente, encarcelado y olvidado durante años. En ese tiempo, no tenía certezas, no veía el plan, solo sentía el peso de la traición y el silencio de Dios. Pero años después, cuando se paró frente a sus hermanos como gobernador de Egipto, declaró con autoridad: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para cumplir el propósito de salvar muchas vidas». Esa revelación no llegó en la cárcel, llegó en el palacio. Porque a veces, el propósito no se entiende hasta que estás en tu posición. Hoy, tal vez estés en tu cárcel, en tu desierto, en tu noche más larga, pero no sabes que estás siendo preparado para un rescate mayor. Dios no solo te salva para ti, te salva para que seas instrumento de salvación para otros. Tu testimonio no será poderoso por lo que lograste, sino por lo que atravesaste y cómo Dios te levantó. Así como el vino nuevo necesita odres nuevos, así también, tu vida necesita ser moldeada para contener la gloria que Él tiene reservada. No resistas el proceso. Acepta que el dolor tiene un lugar en el plan. Jesús, el Hijo de Dios, aprendió obediencia por medio de lo que padeció. Si el perfecto tuvo que pasar por sufrimiento para cumplir su misión, ¿por qué tú crees que serás exento? El sufrimiento no es señal de maldición, muchas veces es señal de unción. Los profetas fueron perseguidos, los apóstoles encarcelados, los justos probados. Pero sus vidas cambiaron la historia. Y la tuya también puede hacerlo.
No dejes que el dolor te amargue, déjalo madurarte. No permitas que la espera te desanime, conviértela en adoración. Cada noche de llanto está sembrando semillas de alabanza. Cada oración sin respuesta está fortaleciendo tu fe. Y cuando llegue el día de la liberación, no solo saldrás, sino que saldrás con botín. Como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con joyas y oro. Dios no solo te saca de la prueba, te saca bendecido, engrandecido, preparado. Porque todo lo que viviste fue necesario para que pudieras sostener lo que Él te dará. No hay victoria sin batalla, ni corona sin cruz. Y tú estás en el campo de batalla, pero la guerra ya fue ganada. Camina como vencedor, aunque aún no veas el final. Habla como quien tiene promesa, aunque aún no tenga posesión. Porque el propósito de Dios en ti es más fuerte que cualquier obstáculo. Y cuando mires atrás, no verás solo dolor, verás propósito. No verás solo pérdidas, verás liberaciones. No verás solo lágrimas, verás milagros. Porque el que llora en la siembra, segará con alegría. Tu tiempo de llanto está llegando a su fin. Tu tiempo de cosecha está comenzando. Levántate. Saca tu lira. Canta como David en medio de la cueva. Porque tu adoración abre puertas que tus quejas jamás abrirán. Y mientras alabas, mientras confías, mientras avanzas, Dios está moviendo cielos y tierra para cumplir lo que prometió. Todo tiene un propósito. Incluso esto. Sobre todo, esto. Dios usa tus errores para redirigirte hacia tu propósito, porque su gracia es más grande que tus caídas. Piensa en Pedro, el discípulo que juró fidelidad a Jesús y horas después lo negó 3 veces. En ese momento, sintió que todo había terminado. Su vergüenza, su culpa, su miedo, lo consumieron. Pero Jesús, antes de ser crucificado, ya había dicho: Pedro, yo he rogado por ti, para que no falle tu fe. Y después de la resurrección, no lo rechazó, lo restauró. 3 veces le preguntó: ¿me amas? Y 3 veces lo volvió a comisionar. No fue su negación lo que definió su vida, fue su restauración. Dios no te desecha por tus errores, te recicla, te restaura, te levanta. Tu caída no es tu final, es tu fundamento. Porque el que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Y el que ha sido restaurado, predica con autoridad. David cometió adulterio y asesinato, pero después de arrepentirse, escribió salmos que han consolado a millones. Su pecado no fue ignorado, pero su arrepentimiento fue honrado. Dios no necesita personas perfectas, necesita corazones quebrantados. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es tu esperanza. No depende de tu pureza, depende de tu disposición. Mientras estés dispuesto a volver, Él estará dispuesto a sanar. No permitas que el enemigo te acuse con tu pasado. Jesús ya lo condenó en la cruz. Tu historia no termina en el pecado, termina en redención. Y esa redención es tu mensaje. Porque no hay predicación más poderosa que la de alguien que ha sido rescatado. Tú no estás solo en tu lucha. Muchos han caído, muchos se han levantado. Y Dios está listo para levantarte de nuevo. No necesitas esconderte, necesitas arrepentirte. No necesitas fingir, necesitas sentirte. Entrega tu culpa, tu miedo, tu vergüenza, y recibe su gracia. Porque su misericordia se renueva cada mañana. Y cada nuevo día es una oportunidad para comenzar de nuevo. No digas que ya no puedes, porque el que resucitó a Lázaro puede resucitar tus sueños. El que calmó la tormenta puede calmar tu alma. El que multiplicó los panes puede multiplicar tus recursos. Tu error no es mayor que su poder. Y mientras te arrepientas, mientras vuelvas, mientras confíes, Él te devolverá más de lo que perdiste. Porque el propósito de Dios no se detiene por tu caída, se revela en tu restauración. Vive como quien ha sido perdonado. Anda como quien ha sido sanado. Habla como quien ha sido restaurado. Porque todo tiene un propósito, incluso tu caída. Y ese propósito es mostrar al mundo que nadie está fuera del alcance de su gracia. Dios guía tus pasos con sabiduría eterna, incluso cuando el camino parece incierto o confuso.
No todos los caminos rectos se ven como tales al principio. A Abraham se le pidió que dejara su tierra, su familia, todo lo conocido, y partiera hacia un lugar que Dios le mostraría. No tenía mapa, no tenía garantías, solo una promesa. Pero obedeció. Y en ese acto de fe se convirtió en padre de muchas naciones. Dios no te revela todo el plan de una vez, porque tu fe necesita crecer paso a paso. Si te mostrara todo el camino, no necesitarías confiar. Pero Él quiere que aprendas a caminar con Él, no solo hacia Él. Por eso, muchas veces, que el camino parece oscuro, lleno de giros inesperados. Pero cada desvío es una dirección. Cada puerta cerrada es una protección. Cada retraso es un ajuste de tiempo. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Él no se apresura, pero nunca llega tarde. Como el agricultor que espera con paciencia el fruto precioso de la tierra, así también Dios espera el momento exacto para manifestar su propósito. No corras delante de Él, no te adelantes con tus planes. Confía. Espera. Obedece. Porque cuando sigues sus pasos, no caminas en vano. Salomón pidió sabiduría, y Dios le dio además riquezas, honor y paz. No porque las pidiera, sino porque eligió lo esencial. Hoy, pide dirección. Pide discernimiento. Pide ojos para ver lo que Él ve. Porque muchas veces, lo que parece una oportunidad, es una distracción. Lo que parece un atajo, es un desvío. Pero cuando pones tus caminos delante de Él, Él los endereza. No necesitas entender cada paso, solo necesitas seguir. Como un niño que toma la mano de su padre en medio de una multitud, tú solo necesitas aferrarte a Él. Él conoce el camino. Él ha estado allí antes. Y no te llevará por lugares donde no pueda contigo. Aunque pases por valles de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él está contigo. Su vara y su cayado te consuelan. Y al final del sendero, no encontrarás solo bendición, encontrarás propósito cumplido. No busques éxito sin dirección, porque el éxito sin propósito es vacío. Busca su rostro, y todo lo demás será añadido. Porque todo tiene un propósito, y ese propósito comienza con un paso de fe. Da ese paso. Confía. Avanza. Y verás cómo Él abre caminos donde no había ninguno. Dios ha puesto en ti un propósito eterno que trasciende tu tiempo en la tierra, porque tu vida no es solo para este mundo, es para el reino de los cielos. Muchos viven como si todo terminara aquí, buscando placer, reconocimiento, acumulación, pero olvidan que lo temporal no satisface lo eterno. El sabio del Eclesiastés probó todo, riquezas, placeres, proyectos, conocimiento, y al final declaró que todo era vanidad, vapor que se desvanece. Pero encontró sentido cuando regresó a lo esencial, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque eso es lo que permanece. Tus logros perecerán, tus posesiones se quedarán aquí, pero tu fe, tu amor, tu obediencia, tu testimonio, eso durará para siempre. Jesús dijo, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde los ladrones se meten a robar, sino acumulen tesoros en el cielo. Porque lo que inviertes en el reino, no se pierde. Cada oración, cada acto de amor, cada palabra de esperanza, cada sacrificio por el Evangelio, está siendo registrado en los cielos. Y un día, cuando estés delante de Él, escucharás, bien hecho, siervo bueno y fiel. Ese elogio no será por tu fama, por tu cargo, por tu riqueza, sino por tu fidelidad. Y valdrá más que cualquier aplauso humano. No vivas para agradar a hombres, vive para agradar a Dios. Porque Él es el juez final. Él sabe lo que haces en secreto. Él ve tu corazón. Él valora tu entrega. Y tu recompensa no será según lo que recibiste, sino según lo que diste. Como la viuda pobre, cuyo pequeño don fue más valioso que todos los demás. Porque dio todo lo que tenía. Así también, cuando entregas tu vida, tus sueños, tus fuerzas, a su propósito, estás sembrando en eternidad. Y la cosecha no tiene fin. Muchos no cambian porque temen el costo. Pero Jesús dijo que el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. No es una pérdida, es una inversión. No es un sacrificio,
es un intercambio. Das lo temporal, recibes lo eterno. Y ese intercambio vale cada lágrima, cada renuncia, cada noche de oración. Porque todo tiene un propósito, y el mayor propósito es glorificar a Dios y disfrutarle para siempre. Vive con esa eternidad en mente. Actúa con fe. Habla con esperanza. Sirve con amor. Porque tu vida no es un punto en el tiempo, es una chispa en la historia eterna. Y Dios la está usando, ahora mismo, para cumplir su plan perfecto. Dios no te llama a caminar solo, sino a avanzar en comunidad, porque tu propósito se cumple también a través de las relaciones que Él ha dispuesto. Desde el principio, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, y creó a la mujer como ayuda idónea. Esta verdad trasciende el matrimonio. Todos necesitamos compañeros de camino, hermanos en la fe que nos sostengan, corrijan, animen y oren por nosotros. Nadie cumple su propósito en aislamiento. Moisés necesitó a Aarón y a Hur, quienes sostuvieron sus manos en medio de la batalla. David tuvo a Jonatán, cuya amistad fiel lo protegió y fortaleció. Pablo contó con Timoteo, Tito, Silas y tantos otros que compartieron su ministerio. La obra de Dios no es individualista, es corporativa. Tú no estás llamado solo a cumplir tu propósito, sino a contribuir al propósito de otros. Y ellos, a su vez, están aquí para ayudarte a ti. No subestimes el poder de una iglesia viva, de un grupo de oración, de un mentor, de un amigo que te dice la verdad en amor. Porque muchas veces, Dios te habla no solo por medio de sueños o lectura bíblica, sino a través de la voz de alguien que te ama. No te encierres en tu dolor, no te aísles por orgullo o decepción. Permite que otros entren en tu mundo, que compartan tu carga, que eleven tus manos cuando ya no puedas. La Biblia dice, porque si uno cae, el otro puede levantarlo, pero ¿qué hay del que cae y no tiene con quién levantarse? La soledad abre puertas al desánimo, a la duda, al abandono. Pero la comunión abre puertas a la unción, a la esperanza, al avivamiento. No temas pedir ayuda. No te avergüences de decir, no puedo solo. Eso no es debilidad, es sabiduría. Jesús eligió 12 discípulos, no uno. Envió a sus seguidores de 2 en 2. Porque el camino es pesado, el enemigo es astuto, y necesitamos cobertura espiritual mutua. Busca a quienes caminan con Dios, únete a ellos, sé fiel, sé honesto, sé vulnerable. Porque en la transparencia nace la sanidad. Y en la unidad nace el avance. No permitas que heridas pasadas te impidan amar. No dejes que traiciones te cierren al compañerismo. Dios restaura también las relaciones. Y en medio del cuerpo de Cristo, hay sanidad, hay dirección, hay propósito compartido. Así que no te apartes. No te retires. Quédate. Conéctate. Sirve. Recibe. Porque tu propósito no está solo en tu destino individual, está también en tu lugar dentro del cuerpo. Y cuando todos cumplen su función, la iglesia crece, el reino avanza y Dios es glorificado. Todo tiene un propósito, incluso las relaciones que parecían haber terminado. Porque Dios puede restaurar, redimir y usar cualquier cosa para su gloria. Dios utiliza tu adoración como arma poderosa para cambiar realidades y acelerar su propósito en tu vida. La adoración no es solo cantar en reuniones, es una postura del corazón que reconoce su soberanía, su grandeza y su fidelidad, incluso cuando todo parece en contra. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, heridos, con los pies en el cepo, no clamaron por venganza ni se quejaron del sistema. En cambio, oraron y cantaron alabanzas a Dios a medianoche. Y en ese momento, mientras adoraban, se produjo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Pero lo más importante, el carcelero y su familia fueron salvos. La adoración no solo trae liberación personal, trae salvación colectiva. Dios no espera a que todo esté bien para que lo alabes, te llama a alabarlo para que todo cambie. La adoración es un acto de fe que dice, aunque no veo, yo creo. Aunque no entiendo, yo confío. Aunque estoy herido, yo reconozco que tú eres Dios. Ese es el corazón que Él busca. David,
el hombre según el corazón de Dios, escribió salmos de alabanza incluso cuando estaba siendo perseguido por Saúl. En lugar de maldecir, bendecía. En lugar de temer, confiaba. Y en medio de la cueva, su voz llegaba al cielo. Porque la adoración abre las puertas del cielo. No necesitas un escenario, no necesitas una multitud, no necesitas estar libre de problemas. Solo necesitas un corazón dispuesto. Y cuando alabas, cambia la atmósfera espiritual. Los demonios huyen. Los ángeles descienden. Las promesas se activan. La fe se fortalece. Tu mente se transforma. Y tu perspectiva cambia. Dejas de mirar el problema y comienzas a ver al Dios del problema. La adoración no niega el dolor, lo atraviesa. No ignora la batalla, la transforma. Como cuando el rey Josafat envió a los cantores delante del ejército, y mientras alababan, Dios puso los enemigos unos contra otros. No hubo necesidad de pelear, porque la victoria ya había sido dada. Así también, cuando alabas en medio de la batalla, estás declarando que Dios ya ganó. Y en ese acto de fe, Él comienza a moverse. No esperes a sentirte bien para adorar. Adora para sentirte bien. Adora para romper cadenas. Adora para abrir caminos. Porque todo tiene un propósito, y tu adoración es una llave espiritual que abre puertas que ninguna estrategia humana puede. Levanta tus manos. Abre tu boca. Canta en tu corazón. Y verás cómo Dios cambia tu escenario. Dios ha puesto en ti un llamado que incluye servir a otros, porque el propósito no es solo para tu bendición, sino para la bendición de muchos. Jesús no vino para ser servido, sino para servir, y dejó ese ejemplo como modelo. En el reino de Dios, la grandeza se mide por el servicio, no por el título. El que quiere ser primero, será el último de todos y el servidor de todos. Muchos buscan posiciones de honor, pero Dios exalta a quienes se humillan para levantar a otros. Quien la samaritana junto al pozo, no era sacerdotisa, no era maestra, pero después de encontrar a Jesús, salió a su ciudad y compartió lo que había recibido. Y muchos creyeron por su testimonio. Ella no necesitó una plataforma, solo una experiencia. Y con eso, cambió una ciudad entera. Tú también tienes algo que compartir. No subestimes tu testimonio, tu oración, tu palabra de aliento, tu tiempo, tu don. Porque lo que parece pequeño en tus manos, en las manos de Dios se convierte en pan para muchos. El niño que dio sus panes y peces no sabía que alimentaría a miles, pero obedeció. Y Jesús multiplicó lo poco que tenía. Así también, cuando entregas lo que posees, aunque sea poco, Dios lo usa para grandes cosas. No digas que no puedes porque no tienes recursos. Dios no necesita grandes cantidades, necesita corazones dispuestos. El verdadero servicio no busca reconocimiento, no espera agradecimiento, no se cansa cuando no es valorado. Sirve como si lo hicieras para el Señor, porque cada acto de amor hecho a uno de estos pequeños, a Él se lo haces. Y Él lo ve. Él lo recuerda. Él lo recompensará. No hay servicio insignificante en el reino. Limpiar un templo, cocinar una comida, visitar a un enfermo, orar por un hermano, enseñar a un niño, todo tiene valor. Porque el propósito de Dios no se cumple solo con grandes predicaciones, también con pequeños actos de amor. Y muchos, al ver tu bondad, tu paciencia, tu generosidad, se preguntarán por tu esperanza. Y entonces, tendrás la oportunidad de hablar de Jesús. El servicio es evangelismo vivido. Es el evangelio con zapatos. Y cuando sirves con amor, estás cumpliendo el propósito más grande, amar a Dios y amar al prójimo. No esperes a que te lo pidan. Busca oportunidades. Ve más allá. Supera tu comodidad. Porque todo tiene un propósito, y tu servicio puede ser la semilla que alguien necesita para creer. Así que sirve con alegría, con fidelidad, con corazón. Porque tu mano extendida puede ser la mano de Dios para alguien más. Dios te ha dado libre albedrío, pero también te llama a someterte a su voluntad, porque tu propósito se cumple cuando tu voluntad se alinea con la de Él. Jesús, en el huerto de Getsemaní, enfrentó el momento más difícil de su vida.
Sabía lo que vendría, el peso del pecado del mundo, el abandono del Padre, la muerte en una cruz. Y oró: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, el Hijo de Dios eligió la voluntad del Padre sobre su propio deseo. Y en esa sumisión se cumplió la salvación de la humanidad. Tú también enfrentas momentos en los que tu voluntad y la de Dios no parecen coincidir. Tal vez quieres sanidad, pero sigues enfermo. Quieres pareja, pero sigues solo. Quieres empleo, pero las puertas se cierran. Y en esos momentos, la pregunta no es si Dios te ama, sino si confías en su plan. Porque muchas veces, lo que tú ves como bendición, Él ve como distracción. Lo que tú llamas necesidad, Él puede ver como idolatría. Y lo que tú pides con insistencia, puede no ser lo mejor para tu propósito eterno. Dios no siempre dice sí, porque a veces dice mejor. No siempre abre la puerta que tú quieres, porque te está guiando hacia la que necesitas. Y aunque duela, aunque tardes, aunque llores, su voluntad es perfecta. Salomón no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar, y Dios le dio todo lo demás. Cuando buscas primero su reino y su justicia, todas las cosas se añaden. Pero si buscas primero las cosas, pierdes el reino. No estás llamado a controlar tu vida, estás llamado a entregarla. Como un río que no decide su curso, sino que sigue el lecho que la tierra le da, así también tú debes fluir en el canal que Dios ha preparado. Resistirte es sufrir. Aceptarlo es paz. Y en esa sumisión encuentras libertad. Porque no hay mayor libertad que vivir para lo que fuiste creado. No hay mayor paz que saber que estás en la voluntad de Dios. Él no te fuerza, te invita. Y cada día, tú eliges seguir tu camino o seguir el suyo. Decide hoy, de nuevo, poner su voluntad por encima de la tuya. Ora con fe, pero también con sumisión. Pide, pero di: hágase tu voluntad. Porque todo tiene un propósito, y ese propósito se cumple cuando tú y Dios están en un solo corazón. Y en ese lugar encuentras descanso, dirección, plenitud. No hay mayor bendición que estar en la voluntad de Dios. Vive allí. Quédate allí. Avanza desde allí.